Imagínese descubrir que uno de los hombres más influyentes de la historia, un líder que transformó naciones, desafió imperios e inspiró a miles de millones de personas, simplemente no se menciona en la Biblia. ¿Por qué? ¿Había sido olvidado? ¿Una omisión intencionada? ¿O hay algo escondido en las escrituras que pocos han notado? El Islam, el cristianismo y el judaísmo tienen una raíz común. Todos siguen la tradición de Abraham. Pero si Mahoma fue un profeta tan importante, ¿por qué no aparece en las escrituras judeocristianas? ¿Será posible que su nombre estuviera disfrazado en antiguas profecías? ¿O fue su mensaje tan revolucionario que fue rechazado por la gente de la época? La respuesta a esta pregunta podría cambiar para siempre su visión de las religiones y la historia humana. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Prepárese para un viaje en el tiempo, donde revelaciones inesperadas sobre el profeta Mahoma y su conexión con la tradición bíblica quedarán expuestas como nunca antes. Pero antes de continuar quiero saber, ¿alguna vez has oído que Mahoma está profetizado en la Biblia? ¿O cree que su ausencia tiene un motivo más profundo? Comenta a continuación y quédate hasta el final, porque este vídeo podría ser el más revelador que jamás hayas visto. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo tres de las religiones más grandes del mundo están conectadas, pero al mismo tiempo tienen diferencias tan profundas? El cristianismo, el judaísmo y el islam comparten figuras como Abraham, Moisés e incluso Jesús. ¿Pero dónde encaja Mahoma en esta historia? Mucha gente no lo sabe, pero el islam no surgió como una religión aislada. Es parte del mismo linaje espiritual que la Biblia, con una conexión directa con los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay un detalle, el nombre de Mahoma simplemente no aparece en la Biblia. Y aquí surge la gran pregunta, ¿fue esto una coincidencia? ¿Una exclusión intencionada? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de esto? Para entender esta historia es necesario retroceder en el tiempo, al corazón del desierto de Arabia en el siglo VII. En aquella época, la península arábiga era un auténtico crisol de creencias. En la Meca, la ciudad natal de Mahoma, la gente adoraba a cientos de deidades, cada tribu con sus propios ídolos. Pero entre ellos había pequeños grupos que seguían la idea de un Dios verdadero, al igual que los judíos y los cristianos. Ahora, imaginemos el impacto cuando Mahoma comenzó a predicar que todos debían abandonar la idolatría y volverse a un solo Dios, el mismo Dios de Abraham, Moisés y Jesús. Esto cambió completamente el juego. Su mensaje desafió las costumbres de la época y puso en duda el poder de los líderes religiosos y comerciantes que se lucraban con los ídolos de la Kaaba. Y ahí fue cuando comenzó el conflicto. Mahoma no solo trajo una nueva fe, sino que también cambió la dinámica de poder de la región. El Islam comenzó a crecer rápidamente y su conexión con las tradiciones bíblicas se convirtió en un tema de gran debate. Pero la pregunta que aún no ha sido respondida es, ¿la Biblia ya predijo la llegada de Mahoma? ¿O fue deliberadamente excluido de la narrativa? Si tienes curiosidad por descubrir cómo encaja Mahoma en este rompecabezas espiritual, quédate conmigo. El próximo capítulo revelará quién era Mahoma antes de convertirse en el profeta del Islam y cómo su juventud dio forma a su misión divina. Y créeme, esta historia tiene giros que te sorprenderán. Si crees que los grandes líderes nacen con una cuchara de plata en la boca, la historia de Mahoma te sorprenderá. A diferencia de reyes y emperadores que crecieron rodeados de lujo, él vino al mundo en una realidad completamente opuesta. Año 570 después de Cristo, el escenario, la Meca, uno de los centros comerciales y religiosos más importantes de Arabia. En aquella época, la ciudad ya era famosa por la Kaaba, un santuario sagrado visitado por tribus de toda la región. Fue en este entorno lleno de diversidad religiosa, disputas tribales y comercio vibrante, donde nació Mahoma, el hombre que cambiaría la historia para siempre. Pero su llegada al mundo estuvo marcada por la tragedia. Su padre, Abdullah, murió antes de que él naciera. Su madre, Amina, lo abandonó cuando él solo tenía 6 años. Sin padres que lo guiaran, Mahoma quedó huérfano y tuvo que aprender a sobrevivir desde una edad temprana. Criado por su abuelo y más tarde por su tío, Abu Talib, creció observando un mundo cruel, donde los más débiles no tenían voz y los más ricos dominaban todo. Esto sin duda plantó en él el sentido de justicia que más tarde se convertiría en uno de los pilares del Islam.
Pero hay un detalle importante: desde pequeño Mahoma ya destacaba. A diferencia de otros niños de su edad, él no estaba involucrado en idolatría, fiestas excesivas o injusticias. Era conocido por su honestidad y humildad, hasta el punto de que, años más tarde, se haría famoso como Al-Amin, el confiable. Y esta reputación le abriría puertas inesperadas en su destino. Ahora piense, un niño huérfano, sin riqueza, sin poder. ¿Cómo alguien así podría convertirse en el líder religioso más grande del mundo árabe? ¿Qué fue lo que te preparó en tu juventud para esta misión? En el próximo capítulo veremos cómo Mahoma entró en el mundo de los negocios y cómo sus viajes comerciales moldearon su visión de Dios y las religiones de la época. Entonces, ¿conocías ya esta parte de la historia de Mahoma? Comenta a continuación y sigue mirando, porque el viaje apenas comienza. Imagínese a un joven sin riqueza ni herencia, pero con una reputación impecable. Ese era Mahoma. Y fue exactamente esta honestidad la que abrió una puerta que cambiaría su vida para siempre: el comercio. En la Arabia del siglo VII, el comercio era la columna vertebral de la sociedad. Grandes caravanas atravesaron el desierto conectando la Meca con regiones lejanas como Siria, Persia y Yemen. Fue en esta red comercial donde Mahoma comenzó a trabajar, acompañando a su tío Abu Talib en largos viajes por el desierto. Aprendió a negociar, tratar con diferentes culturas y, lo más importante, escuchar historias sobre religiones y profetas. Y aquí el detalle crucial: en estos viajes, Mahoma tuvo contacto directo con judíos y cristianos. Escuchó relatos de Moisés, Abraham, Jesús y los antiguos profetas. Notó algo curioso: estas religiones tenían un solo Dios, mientras que la mayoría de los árabes todavía adoraban ídolos. Este choque cultural plantó en él una semilla, una idea que aún no estaba del todo clara, pero que algún día cambiaría el destino de la humanidad. Además, la experiencia empresarial le dio a Mahoma habilidades que más tarde serían esenciales para liderar una nación. Aprendió a leer a las personas, comprender sus necesidades, negociar sabiamente y cumplir su palabra. Su impecable ética pronto llamó la atención de una persona muy especial: Khadija, uno de los comerciantes más poderosos de la Meca. Y ahí es donde su historia da un nuevo salto. En el próximo capítulo descubriremos cómo conocer a Khadija no solo cambió su vida personal, sino que también fortaleció su misión profética. Si crees que Mahoma ya tenía su destino fijado, espera hasta ver cómo este matrimonio influyó en su viaje espiritual. Ahora dime, ¿imaginaste que el comercio jugó un papel tan importante en la formación de Mahoma? Comenta abajo y sigue mirando. Si dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, la historia de Mahoma lo demuestra. Su matrimonio con Khadija no fue solo un romance, fue un hito en su viaje como profeta. Khadija no era una mujer cualquiera. Era una de las comerciantes más ricas e influyentes de la Meca, propietaria de una vasta red comercial y conocida por su inteligencia y carácter. Pero a pesar de su riqueza, lo que realmente llamó su atención fue algo que el dinero no podía comprar: la honestidad e integridad de Mahoma. Escuchó sobre el joven comerciante que nunca hacía trampa, que siempre cumplía su palabra y que era respetado por todos. Curiosa, decidió contratarlo para gestionar sus caravanas. Mahoma aceptó la oferta y, una vez más, demostró que era diferente al resto de comerciantes. Trató de manera justa, trató a sus empleados con respeto y siempre dijo la verdad. ¿Resultado? El negocio prosperó aún más y Khadija se dio cuenta de que no se trataba solo de un gran comerciante, sino de un hombre extraordinario. Y fue ella quien dio el primer paso. Aunque tenía 15 años más, Khadija vio en Mahoma un compañero en quien podía confiar. Rompiendo las tradiciones de la época, le pidió matrimonio. Y esta unión se convirtió en la base del futuro del Islam. Junto a Khadija, Mahoma tuvo la estabilidad emocional y financiera para reflexionar sobre cuestiones espirituales y buscar respuestas a algo que lo había preocupado durante años: la verdad sobre Dios. Fue Khadija quien lo apoyó en sus momentos más difíciles, quien le animó cuando su misión parecía imposible. Y es imposible hablar del Islam sin reconocer el papel de esta extraordinaria mujer. Sin ella, quizás la historia habría tomado un rumbo completamente diferente. Pero fue después de esta boda cuando sucedió algo realmente extraordinario. En el siguiente capítulo, seguimos a Mahoma a una cueva solitaria en el monte Hira,
donde tendría una experiencia que cambiaría el mundo para siempre. Ahora dime, ¿te imaginabas que una mujer jugara un papel tan importante en la historia de Mahoma? Ahora imagina la escena, un hombre solo en una cueva, en el silencio absoluto de la noche, buscando respuestas que nadie más parecía tener. Tu corazón está inquieto. Algo dentro de él le dice que la verdad está más allá de lo que los ojos pueden ver. Entonces, de repente, una presencia abrumadora se apodera del lugar. Así fue como, según los relatos islámicos, Mahoma tuvo su primer contacto con el arcángel Gabriel. «Léelo», ordenó la voz misteriosa. Mahoma, asustado, respondió que no sabía leer. Pero se repitió la orden: «Lee en el nombre de tu Señor, que creó al hombre de un coágulo». Leer. «Y vuestro Señor es el más generoso». En ese momento se transmitió la primera revelación del Corán y nada volvería a ser igual. Pero espera, ¿por qué estaba Mahoma allí? ¿Qué le llevó a aislarse en el monte Hira? La respuesta está en tu inquietud. Durante años observó la injusticia, la idolatría y la desigualdad en la Meca. No aceptaba que los ricos explotaran a los pobres, que la gente adorara ídolos de piedra sin cuestionar su significado. Estaba buscando algo más grande. Y esta búsqueda fue respondida intensamente. La experiencia fue tan impactante que Mahoma salió de la cueva temblando y con el corazón acelerado. Corrió a casa y encontró apoyo en Khadija, su esposa, quien una vez más demostró su fuerza tranquilizándolo y creyendo en él. Ella fue la primera persona en aceptar su misión como profeta. Ahora piense, un hombre que nunca había sido sacerdote, nunca había recibido una educación formal, de repente comenzó a transmitir palabras que cambiarían la historia. Pero este viaje apenas comenzaba. En el próximo capítulo veremos cómo Mahoma comenzó a difundir su mensaje y por qué esto lo convirtió en el hombre más perseguido en la Meca. ¿Qué harías si recibieras una revelación como esta? ¿Tendrías el coraje de compartirlo con el mundo? Comenta abajo y sigue mirando. Ahora imagina esto, un hombre que nunca mintió, nunca engañó a nadie, siempre se destacó por su honestidad. De repente, aparece diciendo que recibió una revelación divina y que solo hay un Dios verdadero. ¿Cómo crees que reaccionó la gente? Al principio, Mahoma compartió su mensaje en secreto. Solo los más cercanos a él sabían de la revelación. Su esposa Khadija fue la primera en creer, seguida de su primo Ali, su fiel amigo Abu Bakr y algunos seguidores. Pero cuando el mensaje comenzó a difundirse, toda la ciudad quedó en shock. La Meca era una sociedad basada en la idolatría. La Kaaba, el santuario más sagrado, estaba repleta de ídolos venerados por distintas tribus árabes. Si la gente comenzara a seguir a Mahoma y a adorar a un dios, ¿qué pasaría con las ganancias de los comerciantes? El Islam no era solo una nueva fe, era una amenaza para el sistema económico y político de la ciudad. Cuando Mahoma finalmente anunció públicamente su misión, el conflicto fue inevitable. Predicó que ricos y pobres eran iguales ante Dios, que los ídolos no tenían poder y que la verdadera fe venía de dentro. Los líderes de la Meca se rieron de él, lo llamaron loco, mentiroso. Pero lo que más molestó fue que, a pesar de la persecución, sus palabras empezaron a tocar corazones. Incluso bajo amenazas, el número de seguidores crecía día tras día. Hombres y mujeres comenzaron a abandonar sus ídolos y volverse a la fe en el único Dios. Ya no se podía ignorar al Islam. Y fue entonces cuando los líderes de la Meca decidieron actuar. La persecución se volvió cada vez más violenta. Los musulmanes fueron torturados, golpeados y boicoteados. Algunos fueron asesinados. Pero Mahoma no se rindió. Sabía que su misión iba mucho más allá de la Meca. Lo que no imaginaba es que pronto se vería obligado a huir, y esta fuga cambiaría para siempre la historia del Islam. En el próximo capítulo veremos cómo la persecución llevó a Mahoma a tomar una decisión arriesgada, la migración a Medina, un momento que marcó un nuevo comienzo para la fe islámica. Ahora dime, ¿podrías mantener tu fe incluso bajo persecución? Ahora imagina esto, estás siendo perseguido. Su nombre está en la lista de los más buscados de la ciudad. Si te atrapan, tu muerte está garantizada. Pero al mismo tiempo, llevas una misión que podría cambiar el destino de toda una civilización. ¿Huyes o te enfrentas al peligro? Esta era la realidad de Mahoma y sus seguidores en la Meca. La situación era cada vez más insostenible.
La persecución contra los musulmanes había alcanzado un nivel extremo. Fueron golpeados, expulsados de sus hogares, impidieron comprar alimentos e incluso torturados públicamente. Pero aún así, el Islam siguió creciendo. Fue entonces cuando surgió una nueva oportunidad. Un grupo de personas en Medina escuchó el mensaje de Mahoma y creyó en él. Lo invitaron allí y prometieron protegerlo. Era la oportunidad de empezar una nueva etapa. Pero había un problema: los líderes de la Meca nunca dejarían que Mahoma saliera con vida. La orden era clara: capturar a Mahoma, vivo o muerto. Y fue en ese momento cuando ocurrió uno de los episodios más increíbles de su vida. Junto con su fiel amigo Abu Bakr, Mahoma ideó un plan de fuga. En medio de la noche, mientras sus enemigos rodeaban su casa dispuestos a matarlo, él salió sin ser visto y se escondió en una cueva. Los perseguidores incluso pasaron la entrada de la cueva. El peligro estaba a centímetros de distancia. Pero, según los relatos islámicos, Dios envió un milagro. Una araña tejió una tela a la entrada de la cueva y una paloma hizo allí un nido. Cuando los enemigos vieron esto, pensaron: si él estuviera aquí, esta red sería destruida. Y se fueron. Después de días de huida, Mahoma y sus compañeros finalmente llegaron a Medina, donde fueron recibidos como líderes y hermanos. Allí, el Islam ya no era solo un grupo perseguido, era una comunidad, una nueva fuerza. Y a partir de ese momento todo cambió. En el próximo capítulo veremos cómo Mahoma no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un gran líder militar y se enfrentó a la Meca en batallas que decidieron el futuro del Islam. Ahora dime, ¿tendrías el coraje de abandonarlo todo y empezar de cero para defender lo que crees? Comenta abajo. Ahora imagina esto: fuiste expulsado de tu propia ciudad, perseguido y casi asesinado. Pero ahora tienes una nueva base, seguidores leales y una comunidad sólida. ¿A qué te dedicas? Mahoma y sus compañeros estaban a salvo en Medina, pero la tensión con la Meca aún no había terminado. Los líderes de la ciudad no podían ignorar el crecimiento del Islam. Vieron a los musulmanes como una amenaza y estaban decididos a eliminarlos. El enfrentamiento era inevitable. La primera gran batalla se produjo en el año 624 después de Cristo, en un lugar llamado Badr. Mahoma y sus seguidores estaban en minoría, solo 300 hombres mal equipados contra un ejército de la Meca de 1000 soldados armados hasta los dientes. La lógica dictaba que los musulmanes serían derrotados. Pero lo que pasó sorprendió a todos. Según relatos islámicos, Dios concedió la victoria a los musulmanes. Incluso superados en número, ganaron la batalla de Badr, dejando a los líderes de la Meca humillados. Ya no se podía ignorar al Islam. Pero la guerra aún no había terminado. Al año siguiente llegó la revancha, la batalla de Uhud. Esta vez, los mecánicos estaban preparados y derrotaron a los musulmanes. Mahoma resultó herido, muchos de sus seguidores murieron y el sueño de reconquistar la Meca parecía lejano. Aún así, no se rindió. Con el paso de los años, fortaleció su posición, forjó alianzas y amplió la influencia del Islam. La guerra con la Meca no fue solo una cuestión de poder, fue una lucha por la libertad de creencia. Pero entonces sucedió algo inesperado. En lugar de intentar destruir la Meca por la fuerza, Mahoma utilizó la estrategia. Propuso un tratado de paz, que acabó convirtiéndose en uno de los mayores activos del Islam. Y fue esta inteligente jugada la que abrió las puertas a la conquista definitiva de la ciudad. En el próximo capítulo veremos cómo Mahoma regresó a la Meca, no como un exiliado, sino como un líder victorioso, y lo que hizo cuando entró en la ciudad lo cambió todo. Ahora dime, ¿crees que la fe puede ser más poderosa que los ejércitos? Imagínate esto: hace años fuiste expulsado de tu ciudad, perseguido y jurado muerte. Pero ahora vas a regresar, y no estás solo. En el año 630 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores eran más fuertes que nunca. El Islam había crecido, ganado aliados y se había convertido en una fuerza imposible de ignorar. Entonces, cuando Mahoma partió hacia la Meca, ya no corría, lideraba un ejército de 10.000 hombres. Los mecánicos sabían que no podían resistirse. Pero en lugar de asaltar la ciudad con violencia, Mahoma hizo algo inesperado. Entró pacíficamente, sin derramamiento de sangre, perdonando incluso a quienes anteriormente lo habían perseguido. Esto sorprendió a todos. ¿Tu primer acto?
Fue directamente a la Kaaba, el corazón espiritual de la Meca. Allí, uno a uno, fueron destruidos los ídolos que llenaban el santuario. Era un símbolo poderoso, la idolatría había llegado a su fin. Solo había un Dios. Pero Mahoma no estaba allí para vengarse. Proclamó amnistía para los habitantes de la ciudad y declaró la Meca lugar sagrado para los musulmanes. Su regreso no estuvo marcado por la guerra, sino por la justicia y la reconciliación. La conquista de la Meca no fue solo una victoria militar, fue un hito en la historia del Islam. Lo que alguna vez fue una fe perseguida ahora se convirtió en la religión predominante en la península arábiga. El Islam había ganado, no solo con la espada, sino también con la fe, la resiliencia y la capacidad de perdonar. Pero esta no fue la última gran acción de Mahoma. En sus últimos años, dejó enseñanzas que moldearían el Islam para siempre. En el próximo capítulo veremos el legado y los últimos momentos del profeta, y cómo continuó su misión incluso después de su muerte. Ahora dime, ¿esperabas que la conquista de la Meca se produjera sin guerra? Comenta abajo y sigue mirando. Ahora imagina esto, un hombre que comenzó su viaje solo, sin riqueza, sin ejército, sin apoyo. Ahora, había unificado la península arábiga bajo una sola fe. Pero ¿cuál sería tu última enseñanza antes de partir? Tras la conquista de la Meca, Mahoma continuó su misión, consolidando la nueva comunidad islámica y transmitiendo las palabras del Corán. El Islam se había extendido como nunca antes y su mensaje ya resonaba más allá de Arabia. Pero entre tantos logros, el profeta sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. En el año 632 después de Cristo, durante su última peregrinación a la Meca, pronunció un poderoso discurso conocido como el Sermón de Despedida. Sus palabras fueron un resumen de su misión. Todos sois iguales ante Dios. Ningún árabe es superior a un no árabe, y ningún blanco es superior a un negro, excepto por la piedad y las buenas obras. Estas palabras rompieron los conceptos de jerarquía social y establecieron uno de los principios más revolucionarios del Islam, la igualdad entre los creyentes, independientemente de su origen. Poco después, Mahoma enfermó. Pasó sus últimos días en Medina, rodeado de su familia y seguidores más cercanos. El 8 de junio del año 632 después de Cristo, a la edad de 63 años, el profeta falleció. Pero su legado estaba lejos de terminar. Incluso después de su muerte, sus enseñanzas continuaron guiando a millones de personas. El Islam se expandió rápidamente, llegando a tierras lejanas como Persia, Egipto, Siria y más allá. Lo que comenzó con un hombre solitario en el desierto se ha convertido en una de las religiones más grandes del mundo. Pero aquí está la gran pregunta: si Mahoma tuvo un impacto tan profundo en la historia, ¿por qué no aparece en la Biblia? Ahora que entendemos su trayectoria, finalmente podemos analizar esta cuestión con mayor claridad. En el siguiente video, exploraremos lo que dicen las escrituras judeocristianas sobre un posible futuro profeta y si Mahoma podría estar oculto en alguna profecía. Ahora dime, ¿crees que el legado de Mahoma fue mayor de lo que él mismo imaginaba? Ahora que conoces la trayectoria de Mahoma, el profeta del Islam, queda una pregunta. ¿Fue su misión solo un capítulo más en la historia religiosa, o fue realmente predicha en las escrituras judeocristianas? La relación entre Islam, cristianismo y judaísmo está llena de conexiones, pero también de misterios. Puede que el nombre de Mahoma no esté explícitamente en la Biblia, pero ¿hay referencias ocultas? ¿Profecías olvidadas? ¿O su ausencia es intencionada? Lo que es innegable es el impacto que tuvo en el mundo. El Islam se ha convertido en una de las religiones más importantes del planeta y su mensaje se ha extendido por siglos, transformando naciones y civilizaciones. Cualquiera que sea su creencia, la historia de Mahoma nos enseña sobre la resiliencia, la fe y la lucha por lo que creemos. Ahora quiero saber, ¿crees que Mahoma fue un profeta anunciado en escrituras anteriores, o crees que su papel fue único e independiente? Comenta tu opinión, porque tu participación hace toda la diferencia. Y si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente atento a los próximos videos. Aquí continuaremos investigando las historias que dieron forma al mundo y revelaremos verdades que pocos conocen. Nos vemos en el próximo video.